aeropuerto internacional, donde fue recibido por el gobernador David Monreal. Según consignan los partes de prensa, el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas se ha dado en medio de un fortísimo despliegue policíaco y militar de la Guardia Nacional y la Sedena, que lo escoltará durante su estancia en esa entidad. Estará en Valparaíso, una región muy, muy, muy caliente. No hay que olvidar que hace apenas unos días estuvo también en Zacatecas el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, donde tuvo un encuentro con el gobernador David, pero también estuvo el presidente Ricardo Monreal. Todo tiene que ver. Les hablo de este contexto porque justamente estamos hablando de un tema caliente como es el debate a favor, el debate a favor de prolongar la vida no solo de la Guardia Nacional o darle mayor horizonte del pactado en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, bajo el entendido que seguirá bajo el paraguas operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también bajo el control de una autoridad civil que es la Secretaría de Seguridad Pública y la del propio presidente, que es el comandante en jefe. El hecho de que el presidente se interne en una de las zonas más calientes, para mí, pues, es algo así la demostración de que Andrés Manuel cree, y cree mucho, que siempre él lo ha demostrado como político, que es necesario ir bajo esta política de a Dios rogando, pero con el mazo dando. ¿A ti qué te parece, querido Víctor, el hecho de que el presidente se apersone en Zacatecas, un lugar muy caliente, en medio del debate de la necesidad de mantener a la Guardia Nacional y que ésta quede bajo la égide de este modelo híbrido de la defensa y de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Algún mensaje querrá el presidente lanzar en medio de este debate? Pues sí, efectivamente, porque Zacatecas, al menos de acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues es la entidad federativa que tiene la mayor tasa de homicidios. Básicamente son tres las principales, bueno, las que tienen relativamente altas, es Zacatecas, Colima y Baja California, y de estas tres, pues es Zacatecas la que tiene la mayor tasa. Entonces sí, yo creo que va por ahí, y digo, a ver, si a mí me preguntan respecto al debate de la Guardia Nacional y el mando civil, etcétera, yo creo que es lo que hay. O sea, me queda claro que sí, lo deseable es que en el largo plazo haya una policía pues civil, porque vamos, las funciones del ejército y de la policía pues son diferentes, ¿no? O sea, el ejército por su naturaleza pues básicamente es para repeler agresiones del exterior, que en realidad en México nunca hemos tenido esos problemas, salvo cuando ha sido Estados Unidos, y pues ahí sí no les duramos nada. Pero por otro lado, pues también nos colgamos de su protección. O sea, realmente el famoso plan DN1 pues nunca se ha aplicado, ¿no? El DN2 sí para las insurrecciones internas, particularmente en la guerra sucia, pues ahí sí ha tenido un papel el ejército, y bueno, y más que nada es el 3, ¿no? O sea, sobre todo para rescate en desastres naturales, ¿no? Bueno, que eso de desastres naturales no necesariamente los causa la naturaleza, ¿no? Sino son construidos también por el hombre o por los humanos. Pero bueno, o sea, sí, lo óptimo sería tener una policía civil, pero ya vimos qué es lo que pasó, o sea, y por eso se tuvo que deshacer el anterior, la que comandaba Genaro García Luna, pues que estaba totalmente o sea, no solamente era él, eran sus lugartenientes, y pues ya eran usos y costumbres que se mantienen dentro de las instituciones, que en este caso pues era mucho mejor cortar de tajo que pues tratar de rehabilitarla, porque sí tenía una penetración fuerte y se reflejaba en la confianza que le tiene la gente. O sea, pues si comparamos, por ejemplo, la Policía Federal, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana que levanta el INEGI cada trimestre. Si vemos el último trimestre que estuvo en funciones la Policía Federal, en comparación con la Guardia Nacional, pues sí hay una mejora de casi 7 puntos porcentuales. O sea, el 70% de la gente tiene confianza en la Guardia Nacional, mientras que anteriormente pues era un 63%. Entonces sí vemos una mejora en ese caso, y pues la única institución que queda, que pues no está, digo, tampoco voy a decir que sea
la panacea del ejército, pero o sea, la gente tiene buena confianza tanto en la Marina como en el ejército. O sea, hay un porcentaje relativamente importante y pues son las únicas instituciones que tienen pues experiencia, ¿no? Literalmente en el manejo de armas, porque las otras son las policías estatales y la gente no les tiene tanta confianza y mucho menos en las policías municipales. Entonces, pues es lo que queda, y para que no pase justamente pues una infiltración por parte del crimen organizado, como sucedió con la Policía Federal de García Luna, pues hay que irla blindando, ¿no? Y pues con la esperanza de que algún día se pueda transitar hacia tener un mando civil más adelante, pero pues por lo pronto no es la solución óptima, pero pues es lo que hay, ¿no? Y es lo viable, y pues se ha reflejado de alguna forma justamente quizá en otra cosa que deberíamos comentar, o sea, en las estadísticas, en las tendencias, que por más que la oposición haga la trampa de mencionarlas en términos absolutos, pues eso es una trampa, hay que mencionarlas en términos de tasas, y lo que sí vemos es que hubo una cierta estabilización más o menos por ahí de 2019, pero a partir de 2020 vemos una tendencia hacia la baja en la tasa de homicidios, que también hay que recordar que los homicidios en primera instancia son competencia de las fiscalías estatales, no de la Fiscalía General de la República ni de una policía o de una Guardia Nacional. En primera instancia, pues es tanto de las secretarías de las entidades federativas como de sus propias fiscalías. Pues quiere decir que de entrada ahí está el primer fallo. O sea, tiene que entrar la Guardia Nacional e incluso el Ejército y la Marina de manera supletoria, simplemente porque se ven rebasados o no tienen las capacidades para enfrentar al crimen organizado, ¿no? Eventualmente lo deseable sería, pues, que quienes resuelvan todos estos problemas del fuero común, tanto robos, los famosos delitos de alto impacto, ¿no? Secuestros, extorsiones, etcétera, pues son competencia en primera instancia de las entidades federativas, tanto de sus secretarías como de sus entidades. Ya lo que iba a comentar respecto a la encuesta que les decía, es la del Reforma, es la del Reforma misma la que dice que 2/3 partes de los encuestados, de los entrevistados, dijeron que no están de acuerdo con la alianza entre el PRI y el PAN, y mucho menos tampoco con Movimiento Ciudadano. Y eso que, pues digo, hay que reivindicarle algo al Reforma, ¿no? Quizás es lo poco que les quede de credibilidad, sus encuestas, pues porque pues, nadie va a decir que el Reforma es obradorista o es morenista, ¿no? Simplemente pues lo dirige el que era anteriormente el testaferro de Claudio X González, ¿no? Juan Pardinas, y pues no creo que les quiera hacer ningún favor a Morena ni nada, o sea, pues ahí lo están reflejando, que 2/3 partes de los entrevistados no están de acuerdo con esa alianza. Iba a decir contra natura, pero pues no, la verdad es que los hechos son lo mismo. Así es. Oye, pues efectivamente fíjense que yo a veces, a mí me impresiona cómo los políticos y los partidos políticos y los medios de comunicación como que avanzan de espaldas a la realidad. Y hoy incluso percibo en algunos políticos de Morena un sentido de cabreo, entre cabreo y frustración. Y precisamente le quería preguntar a nuestra querida Meme Yamel. Fíjate, Meme, hoy la senadora de Morena, Antares Vázquez, en este debate intenso que se está dando en el Senado, pues hizo uso de estadísticas, habló de cómo realmente se ha trabajado a favor de un descenso de la violencia, sigue habiendo violencia en México, y el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, lo ha reconocido. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos anteriores no hicieron bien su tarea. Pero hoy la comparecencia de Antares Vázquez llamó mucho la atención porque ella pidió incluso a los ciudadanos, dice, los ciudadanos que están mejor informados que nuestros correligionarios del PAN y del PRI, están mejor informados, y yo le pediría que el pueblo de México nos ayude a desmontar las mentiras. Vamos a escuchar, querida Meme, este llamado de Antares, y te pediré que por favor nos des tu opinión. Antares Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Le pido considerar el tiempo que tuvo mi antecesora. Adelante, Bien. senadora. Gracias. Quiero dirigirme al pueblo de México, no a quienes están del lado derecho de este Senado, porque es evidente que no van a entender. Pero
yo lo que quiero es ayudar a que nos ayuden ustedes a desmontar las mentiras de la derecha, sus lugares comunes, las tonterías que repiten una y otra vez en las redes sociales, en la república de Twitter, que es donde ellas y ellos gobiernan. La estrategia de seguridad de abrazos no balazos ha fracasado. Reducen toda una estrategia a una frase que dice el presidente, en contraposición con lo que podemos reducir de ellos, la de mátalos en caliente, ¿verdad? Pero vamos a ver si ha funcionado o no la estrategia de seguridad. Acá, a ver, ¿me ayudas para ponerlo un poco más atrás? Pero alcanza ahí a ver las personas. Esto es a partir de 2015. La tendencia, bueno, aquí viene desde los otros sexenios, Bueno, desde 2015, y pueden ver la creciente en los delitos del fuero federal, que son los que en todo caso le toca atender al gobierno federal. Y entonces, esos delitos del fuero federal, a partir del 1 de diciembre de 2018, han tenido una reducción del 25% en la tendencia creciente que nos dejaron los gobiernos de la derecha, comenzando, bueno, desde el terrible Vicente Fox, por supuesto dañadísimo Felipe Calderón. Entonces, 25.1% se ha reducido. Lo más lamentable que hay en la inseguridad es sin duda el homicidio doloso. El homicidio doloso, que dicho sea de paso, es un delito del fuero común. Es delito del fuero común. Ese que Felipe Calderón dejó en una espiral creciente pavorosa y que aquí viene desde el sexenio de Peña Nieto la tendencia pavorosa, ¿sí? A partir del 1 de diciembre de 2018 ya ha tenido una reducción del 13%. Entonces, ¿cómo que no está funcionando? Pero vamos a ver otros detalles de esto del homicidio doloso. 6 entidades concentran el 49% de los homicidios de cada mes. Este es el último informe de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública y del Secretariado de Seguridad Pública. Para que no anden trayendo aquí grafiquitas inventadas de no sé qué, esta es información pública que por supuesto la derecha no ha visto, porque se los tienen que venir a traer aquí en la manita, porque ellos no pueden buscar. Pero 49%, o sea, la mitad de los homicidios de este país se concentran en 6 entidades. Lastimosamente, aquí está mi Guanajuato. ¿En qué lugar creen? En primer lugar. ¿Saben quién gobierna Guanajuato desde hace 31 años? El PAN, ¿sí? El PAN gobierna hace 31 años. Y estamos hablando de un delito del fuero común. Están estados como Michoacán, que acaba de cambiar de gobierno, gracias a Dios. Baja California, que también. El Estado de México, también con una hegemonía de más de 90 años. Jalisco, ay, ternuritas de Jalisco, ¿verdad? Un gobierno represor de la derecha. Y Chihuahua también. ¿Quién gobierna Chihuahua? ¿Desde cuándo, senadora? El PAN. Bien. Estos son los resultados objetivos. Cuando hablamos de otras cosas, por ejemplo, la respuesta de los gobiernos locales, porque aquí se han rasgado las vestiduras en decir que se trata de más coordinación, exactamente de coordinación municipal y estatal. ¿Y saben qué? Por ejemplo, a nivel nacional, ¿saben cuántos policías hay por cada 1,000 habitantes? 0.8 policías por cada 1,000 habitantes. La recomendación de la ONU es de 1.8 por cada 1,000 habitantes. En mi Guanajuato hay 0.5 policías por cada 1,000 habitantes. Eso estamos hablando de lo común, del municipal y de lo estatal. ¿Cómo van a repeler? A ver, andan diciendo muy valientitos que no, que la guardia y la militarización. Vamos a preguntarle al gobernador de Guanajuato qué haría ahora que ya quieran quitar ellos, sus senadores y sus diputados, sus senadoras y diputadas, que quieran quitar a los militares del estado de Guanajuato. A ver qué responde el señor gobernador y sus presidentes municipales de los municipios más violentos del país. Bien, mienten
quienes dicen que no hay guardias nacionales o guardias civiles o gendarmerías adscritas a secretarías de las defensas. En Francia, en España y en Italia están adscritas a la Secretaría de la Defensa o al Ministerio de Defensa. De hecho, en España y en Francia están adscritas, como se pretende aquí, a la Secretaría del Interior, al Ministerio del Interior y a la Defensa. Entonces están mintiendo estas personas. Hay una diferencia sustancial entre qué es militarizar un país y qué es adjudicar una disciplina militar a un cuerpo policíaco. Hay una diferencia abismal. Militarizar al país es lo que han hecho ellos en el pasado, ya muy dicho hoy. Darle disciplina militar a un cuerpo de seguridad pública tiene que ver con evitar lo que ellos hicieron con la Policía Federal y con otros cuerpos de seguridad locales, municipales y estatales. Bien, bien, hasta ahí lo dejamos. Creo que es suficiente. Se pueden dar ustedes una idea de lo que propuso la senadora Antares Vázquez. Yo lo quiero preguntar, yo sé que nuestra querida Meme Yamel tiene un compromiso y por eso, pero basta con lo que escuchaste, ¿no, Meme Yamel? Para entender esta frustración y este enojo, este cabreo de Antares Vázquez, que intenta desmontar las mentiras, las patrañas, los montajes de la derecha y pide ayuda al pueblo. ¿Qué opinión tienes, querida Meme? Es que es la realidad. El problema de la Guardia Nacional, y miren, seamos muy honestos, nadie los quisiera tener afuera. Siendo bien realistas, no conozco una sola persona que diga, ay, sí, qué padre, quiero ver a los militares en las calles. Y lo digo en el sentido de lo que quisiéramos es que no fueran necesarios. O sea, ¿qué más nos gustaría que no fueran necesarios y que no tuviéramos esta situación de violencia, que no estuviera desbordado, para que estuvieran en los cuarteles y que viviéramos en un país de paz? ¿Qué más quisiéramos todos esto? Pero desde el momento en el que Calderón deja salir a los militares, más bien saca a los militares de los cuarteles, que parte lo sacó sin ningún estudio de que fueran necesarios. Lo sacó sin ningún tipo de documento o de, vaya, lo sacó sin nada que acreditara que eran necesarios. No hubo un estudio, solamente hubo un berrinche y un capricho por legitimar una administración y entonces dijo, hay que sacar a los militares de los cuarteles. Los pone, empieza la guerra contra el narco, lo decía también en estas reuniones Félix Salgado Macedonio, en qué momento Calderón preguntó a los legisladores si queríamos realmente hacer una guerra contra el crimen organizado, por ejemplo. O sea, de qué manera Calderón se vio muy demócrata cuando arranca la guerra contra el crimen organizado sin pedir permiso a ninguno de los poderes, se mandó solo. Entonces, hoy que vengan a cuestionar que por qué se están haciendo estas modificaciones resulta bastante absurdo. Y lo peor del caso es que no están midiendo lo que ha pasado. Desde que Calderón lo saca y Calderón hace esta guerra contra el narco y luego viene Peña y mantiene la guerra, Peña no hubo ningún cambio en la seguridad, podemos decir que no tuvo estrategia de seguridad más que continuar con la misma línea. Ninguno de los dos logra darle una regulación a las Fuerzas Armadas, no lo logran, llegan las Fuerzas Armadas, están en las calles y, por ejemplo, la administración de Peña, donde también se dieron, en ambas, pero donde se dieron agravios o se dieron violaciones por parte de las Fuerzas Armadas, teníamos a un Cienfuegos que decía no cuestionen a mis militares y nunca hubo un presidente que le dijera a Cienfuegos le bajas y me los pones aquí porque los tenemos que cuestionar, jamás. Nunca se dio esa situación, o sea, el comandante de las Fuerzas Armadas estaba pintado, pesaba mucho más Cienfuegos que Peña Nieto, entonces no hubo ningún tipo de diferencia. Llegamos a esta administración con altos índices de delincuencia, con altos índices de asesinatos, de secuestros y demás. Y llegamos con un punto de partida de vamos a hacer algo diferente. Sí, efectivamente, el presidente había llegado a la propuesta de vamos a desmilitarizar, que era la propuesta original. ¿Cómo es la desmilitarización? Vamos a formar la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional es la única que se va a quedar en las calles y las Fuerzas Armadas paulatinamente van a regresar a los cuarteles y van a terminar de regresar por completo en 2024. ¿Qué pasó ya en la aplicación? Que se tardaron 3 años. 3 años se tardó la administración de Andrés Manuel López Obrador en empezar a bajar la incidencia delictiva. 3 años. Entonces, empieza a subir, evidentemente el pico va arriba. Llega este pico de violencia, llega Andrés Manuel López Obrador y logra contenerlo, pero no bajarlo hasta después de 3 años.
¿Qué nos quiere decir eso? Que no estamos en condiciones de regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. No hay condiciones para ello. ¿Y qué quiere decir también? Que hay que fortalecer a la Guardia Nacional para que pueda cumplir con su deber, para que pueda cumplir con la propuesta y que pueda cumplir con la misión. Esto quiere decir, se tienen que quedar afuera. Pero hay un factor todavía más determinante que todo esto, que el factor de las gráficas y los datos duros, como lo explicaba la senadora Antares. El factor más importante es la aceptación, la aprobación y el respaldo de los ciudadanos. Y eso es lo que no entienden. Todos los que hablan de, ay, es que necesitamos un mando civil en las calles y necesitamos a la Policía Federal de regreso, olvidan que la gente no le tiene respeto a las policías federales. Olvidan que no hay respeto ni a los estatales ni municipales. Olvidan que a los policías se les ve y se les ve con desprecio. Y esto es triste porque hay varios que sí están ahí por ¿verdad? Un compromiso por proteger a su comunidad, pero no son todos. Vaya, la corrupción que existe dentro de las comandancias, la corrupción que existe dentro de las células policíacas es brutal. La corrupción llegó hasta los exámenes de control de confianza, en donde eran controlados por el que estaba arriba, y esta persona decidía si pasaba o no el examen de control de confianza de una persona que no necesariamente lo habría pasado, se desquitaban o sea, vaya, cuestiones que ponían en riesgo toda la operación policíaca, y además ni siquiera tenían condiciones dignas, o sea, no había sueldos dignos, nada, absolutamente nada. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Volteamos a ver que no podemos con la población civil, o más bien el mando civil no puede con esto, simplemente no puede. De ahí, por ejemplo, que sean policías estatales y municipales en los estados quienes requieren de la participación de las Fuerzas Armadas. Ellos mismos lo están pidiendo. Operativamente lo están pidiendo, no es algo que se nos haya ocurrido o que se haya impuesto. Las condiciones de seguridad que se fueron dando nos obligan a tenerlos afuera, y además obligan a las autoridades, a los mandos civiles, a requerir el apoyo de los militares y de los marinos. ¿Por qué? Por el adiestramiento que tienen, por la capacidad que tienen, por absolutamente todo el bagaje que viene dentro de las Fuerzas Armadas y de la Marina. Así que cuando volteamos a ver en índices de aprobación en estas encuestas nacionales que hace el INEGI, ¿cómo anda la aprobación y el respaldo a estas corporaciones? Evidentemente es natural. Vemos que la gente se siente más segura teniendo un militar en la calle que viendo un policía federal en la calle. Vemos que la gente se siente más segura cuando una operación es encabezada por la Marina a que sea encabezada por las autoridades civiles. Lo estamos viendo. Durante los años que han estado afuera de los cuarteles, no se ha desgastado la imagen, que recuerdo, este era un argumento que se utilizaba desde Peña Nieto, de no podemos mantenerlos afuera porque se va a desgastar la imagen. Bueno, miren los años que llevan afuera y la imagen se ha fortalecido, pero no necesariamente por lo que ocurrió en la administración de Calderón o de Peña, sino por lo que está ocurriendo en este momento con las Fuerzas Armadas, que están viendo, la gente está viendo que las Fuerzas Armadas no están, vaya, ya tienen tareas como la construcción, tienen tareas en donde ellos ya no solamente es el plan de N3, sino que incluso se ha dignificado, que eso también es muy importante conocerlo, se ha dignificado a las Fuerzas Armadas. Antes, por ejemplo, en donde está Santa Lucía, y esto porque fuimos a hacer el tour y nos lo dijeron uno de los militares nos dijo, no tenían ni siquiera dónde guardar las cosas, todo se mojaba, estaban con lonas. Así que ellos ni siquiera tenían condiciones dignas para hacer el trabajo para el cual estaban asignados, como por ejemplo el plan de N3, que casi siempre sale de Santa Lucía. Así que hoy vemos que viene una dignificación a las Fuerzas Armadas, viene una cooperación entre las Fuerzas Armadas y viene un trabajo distinto con las Fuerzas Armadas. Que esto quiere decir que ¿estamos exentos de que cometan violaciones? Por supuesto que no. Y creo que aquí entra también otro factor determinante. Ayotzinapa, por ejemplo, yo en mi vida, y díganme ustedes si vieron a Enrique Peña Nieto ponerle un alto a las Fuerzas Armadas y decir, van y le rinden cuentas a la gente porque aquí hay gato encerrado. Jamás, nunca pasó. Hoy tenemos una administración que no solamente está obligando a las Fuerzas Armadas a que entreguen todos los documentos, porque no fue fácil. No fue fácil que las Fuerzas Armadas lo entregaran, se requirió de la voluntad y se requiere de mucha labor interna del general secretario Luis Crescencio Sandoval para lograr que se entregaran documentos, para lograr que se abriera el campo militar número 1, para que se pudieran investigar los hechos de la Guerra Sucia. O sea, se requirieron varias cosas que tuvo que hacer el general secretario Luis Crescencio Sandoval para que pudieran salir documentos y pudieran salir
testimonios que antes no estaban saliendo y que estaban guardados en completa secrecía. ¿Qué otro dato tenemos? Y son datos duros, que el presidente declara, o el presidente, más bien la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Alejandro Encinas, acepta lo que ninguno de sus antecesores se atrevió, pues particularmente Peña, porque él fue el que le tocó, de Ayotzinapa, que era un crimen de Estado. Y no solamente se quedó con decir es un crimen de Estado, sino que permitió que salieran las órdenes de aprehensión en contra de los mandos militares. Esto es otro dato duro. Para aquellos que dicen que el hecho de que se esté dando tanto poder a las Fuerzas Armadas quiere decir que van a estar bajo un velo de impunidad, no existe ningún dato que nos diga que esto va a pasar. No, o sea, solamente son suposiciones y opiniones de las personas que están actuando con prejuicios, porque datos duros no tienen, al menos no de esta administración. Pudiéramos cuestionarlo perfectamente en las administraciones pasadas y ahí entra el factor quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Porque Calderón, evidentemente, nunca permitió que las Fuerzas Armadas siquiera rindieran una declaración. Con Peña rindieron declaración, pero las declaraciones que decía Cienfuegos era de a mí ni me preguntas ni me cuestionas y yo soy intocable. Y las declaraciones que se dan con el presidente López Obrador son prácticamente de una aceptación, de decir, bueno, sí, se han cometido errores, por ejemplo, incluso con la Guardia Nacional en días recientes en operativos en donde, por ejemplo, fallece una niña, está él, no vamos a dejar que esto quede impune. Vamos a hacer una investigación interna y si efectivamente fue por una situación que ocurriera dentro de esta, o sea, que nosotros fuéramos los responsables, vamos a hacernos cargo de esto y se va a tener que castigar a quien se tenga que castigar. Esto ha pasado, ahí están las investigaciones, ahí están suspendidos a los elementos de la Guardia Nacional, ahí están las investigaciones. Entonces, estamos viendo que esta administración no está dándole un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas, porque si tenemos datos duros para entender eso, ¿por qué del otro lado no lo ven, no lo entienden? ¿Por qué omiten estos hechos que se han dado, que no son sacados de mi alucinación o de imaginaciones ajenas, sino que se han dado estos hechos? Ahí están registrados, ahí están las investigaciones, que debemos estar mucho más pendientes, hay que estar mucho más pendientes, pero de una manera muy clara. Tenemos que decir que desde el lado de la oposición están usando discursos bastante, vaya, evidentemente falsos, pero discursos que están salidos de una, vaya, de unas ideas bastante raras, que están salidos de juicios de valor, están salidos de sus opiniones personales que quieren hacer pasar como noticias y no están tomando en cuenta los hechos. Así que hoy que vengan a dárselas de, ay, no, es que nosotros, como están militarizando al país, o lo que ocurrió ayer, que se enojaron porque estaban rescatando a una persona secuestrada y que dijeron, no, es que eso es falso, seguramente no había ningún rescate y fue una operación, falsa y fue todo un montaje, como lo dijeron. Por Dios, creo que sí tenemos que empezar a dejar de creer en las hadas, dejar de fumarse churros, que por favor dejen de ver películas de acción o de conspiración y que busquen los datos duros antes de opinar. Eso es lo único que deben de hacer. Dejen de opinar y busquen los datos duros y después de conocer la información y los datos duros, entonces opinen. Porque lo único que están haciendo es incluso quedar en ridículo, porque gran parte de la población, que son los mismos que respaldan a las Fuerzas Armadas en las calles, saben lo que está pasando, saben que no hay ningún cheque en blanco y saben perfectamente que las Fuerzas Armadas, al menos en esta administración, no tienen este velo de impunidad que sí tenían con Peña y con Calderón, a los que jamás cuestionaron, porque esa es otra. Me encanta cómo dicen que, ay, es que aquí los quieren militarizar y no sé qué, y a Calderón nunca le dijeron nada. A Peña Nieto nunca, fueron muy pocas voces las que lo dijeron, pero esas voces venían desde la sociedad civil. Hoy, qué curioso que sean los políticos que ahora se las dan de muy puros, de no, ¿cómo los vamos a tener allá afuera? No, qué cosa, qué tragedia. Hay que regresarlos a los cuarteles. Hasta pareciera que no se acuerdan lo que dijeron cuando estaba la administración de Calderón y cuando estaba la administración de Peña. Y hasta, vaya, es hasta burdo, pues, que quieran que nosotros nos creamos eso de hoy estamos muy preocupados de que las Fuerzas Armadas estén en las calles. Si no entienden por qué hoy necesitamos que estén en las calles, es porque no escuchan al pueblo. Se las dan de muy golpes de pecho y de, ay, nosotros recorremos la calle y que nosotros estamos al pie con la gente y que los escuchamos y no sé qué. Y eso no es cierto, porque si escucharan a la gente, entonces sabrían todo lo que aquí estamos diciendo, sabrían todo lo que aquí se está exponiendo, sabrían lo que está ocurriendo en este país y no andarían
replegando mentiras por todos lados a donde quiera que van. Así que, tristemente, estamos en este debate. El debate ni siquiera es por los datos duros, el debate ni siquiera es por los hechos. El debate es por un grupo opositor que quiere que le vaya mal a este país, mientras que el otro grupo está intentando rescatar a este país con lo que tiene, con lo que puede, y esto significa también cambiar de opinión cuando estás en la presidencia, como lo hizo el presidente López Obrador.